Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy en un nuevo programa. También agradecemos al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la Fiscalía Anticorrupción y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Ricardo Peralta Saucedo, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Luz María, por la invitación. Encantado de estar aquí en Expediente INACYPE. Ricardo, si te parece bien, comenzamos haciendo un poquito de antecedentes acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuándo es que se crea y por qué la necesidad, bueno, que podría parecer obvia, de crear este Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, como todos ustedes saben, la reforma político-electoral, una reforma constitucional de 2014, dio no solamente la iniciativa y el impulso por parte también de organizaciones de la sociedad civil, de 7 modificaciones reglamentarias que en virtud de esa reforma constitucional se crearon, a partir de ahí se crearon 7 instituciones también que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta integración de instituciones y estas 7 leyes secundarias crean el Sistema Nacional Anticorrupción en respuesta a todo lo que se venía haciendo institucionalmente en nuestro país, desde que los varios sistemas, el sistema de fiscalización, el sistema de transparencia y ahora el Sistema Nacional Anticorrupción se integran para hacerlo en un solo ente que persiga no solamente las faltas administrativas, sino también las conductas penales en materia de corrupción, pero con varias novedades, no solamente para servidores públicos, sino es la primera vez en la historia de nuestro país que también se integra la investigación en contra de particulares. Es decir, por fin reconocemos que hay un binomio. Claro, que no solamente este es uno son de los servidores puntos públicos importantes, ¿no? Si la corrupción solamente la puede cometer servidores públicos o también los particulares. Y nos quedamos cortos en hablar de un binomio, porque es cuando menos un binomio. Estamos hablando de redes de corrupción. Y con los instrumentos legales que hoy tenemos, lo que buscamos es precisamente armonizar las actividades de estas instituciones que ya funcionan y hacen actividades de persecución de faltas administrativas, la creación, por supuesto, de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Investigación de Delitos Electorales, en virtud de esa misma reforma, por supuesto, la creación de la Fiscalía General de la República, que por primera ocasión se le dota de autonomía, que esperemos que algún día lo tengamos no solamente en derecho positivo, sino tengamos un titular de esa fiscalía y se deje de politizar estos nombramientos y nos demos cuenta que es el momento de enfrentar a la justicia contra el poder. ¿Podremos mencionar cuáles son estas 7 instituciones? Sí, con todo gusto. Hay un representante del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, también el Auditor Superior de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana, que es un tema importantísimo, la primera ocasión en que los ciudadanos participan de un sistema como política pública anticorrupción. También el titular del INAI forma parte de esta institución. El fiscal anticorrupción, por supuesto, que forma parte de esta mesa del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué va a pasar o qué sucede en estos días? Por supuesto, en el programa vamos a hablar específicamente de la Fiscalía Anticorrupción, pero ahora que no hay cabeza de 3 fiscalías, ¿no? Bueno, de la Fiscalía General, que todavía es la Procuraduría General de la República, ¿cómo afecta esto al Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción, que ya lleva 3 reuniones del Comité Coordinador, ha estado una silla vacía, ocupada hoy por el Procurador General de la República, eventualmente pues con el encargado del despacho. No solamente es la ausencia del fiscal anticorrupción en este Sistema Nacional Anticorrupción, sino de 18 magistrados que van a velar por la aplicación de la justicia administrativa de faltas graves de servidores públicos y de particulares. Afecta gravemente la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Sistema Nacional Anticorrupción no solamente es el Comité Coordinador, sino también lo integran todos los sistemas locales de cada entidad federativa. Los sistemas locales se están implementando ya se están nombrando fiscales anticorrupción y también magistrados. Se están nombrando los comités de participación ciudadana. Y considero que el primer lugar que debiera de estar constituido a manera de ejemplo para todo el país es el Sistema Nacional a nivel federal, es decir, sí, claro, con la Fiscalía Nacional Anticorrupción y los magistrados. ¿A qué me refiero con ello? Estamos dando un mensaje
distorsionado de lo que se diseñó y lo que queremos decir a la ciudadanía y a nivel internacional. No queremos que sea una simulación, pero hasta este momento las presiones políticas y ahora el interés electoral han sido prioritarios para la clase política y por ello no se han nombrado a estas figuras, operadores jurídicos, nada más y nada menos de la política pública más importante de los últimos 50 años, por la grave problemática de percepción de corrupción y de impunidad que tenemos en el país. Como tú sabes, somos el número 123 el número 73 de 123 países hecho por Transparencia Internacional, un análisis internacional de percepción de la corrupción, donde Somalia es el país más corrupto y nosotros estamos a unos números de Somalia. Y no solamente ello, ya tenemos hoy a nivel de América Latina el peor lugar de percepción de la impunidad a nivel mundial. Entonces, con estos datos que tenemos, donde se ha agraviado a la sociedad entera, donde hemos visto escándalos políticos como nunca los habíamos visto además, que ciertamente es un reflejo también de que se están haciendo las cosas, es decir, sí se está atacando la impunidad como tal. No se había hecho antes porque hoy tenemos más conocimiento, gracias a las redes sociales, gracias a los medios de información, tenemos conocimiento de cómo se han venido sucediendo estos actos delictivos por parte primordialmente de gobernadores y titulares de algunas dependencias de gobierno, donde, insisto, es injusto y falso pensar que solamente ellos estarían coludidos. Por supuesto, lo hacen a través también de particulares. Con todo este nivel de corrupción y el hartazgo social, es que no podemos esperar más a implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto, concluir con la implementación de los sistemas locales, coadyuvar a la implementación de los comités de participación ciudadana en los estados de la República. Quiero resaltar algo muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana que hoy forma parte del Comité Coordinador y que además lo preside. Creo que es un gran ejemplo nacional, sin precedentes, de cómo sí se puede organizar la sociedad civil con representantes dignos, de alto prestigio, para representar a la sociedad civil y tomar decisiones en el diseño y en la aplicación de políticas públicas. Ricardo, pues ha sido muy largo y difícil el camino para elegir un fiscal anticorrupción, pero ¿por qué ha sido? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, yo recuerdo hace 2, 3 años que fue la primera convocatoria para fiscal anticorrupción. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se dio? ¿No? Me acuerdo de que todos los aspirantes comparecieron ante el Senado y así. El año pasado vuelve a haber una convocatoria, pero ¿qué condiciones se necesitan para que se pueda elegir un fiscal anticorrupción? ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es el tiempo límite que tenemos para que se pueda designar a uno? Te contesto primero lo último. No hay un límite legal señalado en la ley para nombrar al fiscal anticorrupción. No está contemplado. Sin embargo, ya pasó un año de la emisión de la última convocatoria, donde se inscribieron 33 aspirantes, donde pasaron por un proceso señalado en la propia convocatoria, donde se propuso, en mi caso me propone la Universidad Nacional a través de la Facultad de Derecho, me propuso ante el Senado de la República, entre otras organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, académicos, artistas, etcétera, para ocupar esta posición. Sin embargo, es un tema 100% de decisión política de los grupos parlamentarios en el Senado. En aquel entonces, después de la convocatoria, como no hay un término legal para poderlo nombrar, para designarlo, no había las condiciones políticas para hacerlo. Hoy nos encontramos en la misma situación. Yo creo que entre más nos acerquemos a la época electoral, cada vez más va a estar enrarecido el clima político. Y sin embargo, lo que yo he venido diciendo es hacer un llamado al Senado de la República para que se priorice una decisión de Estado, una decisión por encima de un interés político. Porque si se está buscando una figura de un personaje que no tenga ningún nexo político, que no tenga ningún compromiso con un partido político, ellos mismos lo han venido diciendo, también se debe de despolitizar la designación de ese fiscal. Si en el perfil
si en los requisitos está dicho que se quiere un candidato o un aspirante sin cuotas y sin cuates partidistas, es momento que en congruencia a ese mismo dicho existan las condiciones o ellos mismos elaboren las condiciones políticas para llegar a un acuerdo y nombrar a quien tenga y reúna esos requisitos para ser el primer fiscal anticorrupción a nivel nacional. Vuelvo a insistir, es uno de los temas que más preocupa a los mexicanos, no lo digo yo, lo dice el INEGI. Después de la inseguridad y la violencia, la corrupción es el tema que más preocupa a los mexicanos. Entonces, atendiendo a ello, atendiendo incluso a este clima electoral que viene, donde todos los partidos políticos seguramente van a hablar del tema anticorrupción, ¿cómo van a hacer campaña en favor de la lucha anticorrupción si hoy no se tienen nombrados los integrantes completos del Sistema Nacional Anticorrupción por un tema de falta de acuerdos políticos? Es momento de dejar a un lado la política, dejar de hacer discursos y empezar a tomar acciones para luchar con este cáncer que nos ha agraviado a todos los mexicanos. ¿Es en el Senado donde se decide quién será el fiscal? Así es. O sea, el Senado solamente el Senado de la República. Ellos tienen la facultad de hacerlo. ¿Y de quién dependería esta Fiscalía Anticorrupción? ¿O sí sería un órgano autónomo? Como hoy está la legislación, en virtud de la reforma constitucional también del artículo 102 constitucional, la creación de la Fiscalía General de la República también señala la creación de estas dos fiscalías, la Fiscalía de Delitos, de Atención a Delitos Electorales y la Fiscalía de Conductas de Corrupción. Son autónomas desde el punto de vista que dependen de una Fiscalía Autónoma también, que a esta autonomía se le da en esa misma reforma. Sin embargo, tenemos muchas propuestas en las cuales estamos buscando que eventualmente la Fiscalía, y digo eventualmente porque debe de ser un cambio paulatino, es una institución nueva, la cual con las experiencias internacionales vemos que evidentemente la eficacia de esa Fiscalía necesariamente va de la mano con esa autonomía e independencia de gestión. No solamente de gestión, la parte financiera, la parte técnica, tiene que ser un tema que no se puede dejar de tomar en cuenta para que la Fiscalía sea un ente no solamente de carácter persecutorio de delitos, sino de percepción de confianza ciudadana. Y por ello se necesita esa autonomía. Hoy, como está la legislación, no la tiene. Sin embargo, creo yo que es importante tener al titular de esa Fiscalía Anticorrupción y paralelamente iniciar con el fortalecimiento legislativo en esta primera Fiscalía que apuntale al resto de fiscales que eventualmente lleguen a esa posición para que tengan esas facultades y atribuciones que estamos buscando los mexicanos. No podemos perder más tiempo en tener o esperarnos a tener toda la legislación deseable. ¿Qué es lo que falta de legislación? Bueno, nada más y nada menos fortalecer, darles autonomía constitucional a ese ente como tal, como Fiscalía Anticorrupción, buscar también una independencia financiera, porque tiene que ver con todo. Si el día de mañana el fiscal anticorrupción toca algún interés de algún grupo de poder y no tiene esa autonomía política, van a ser investigaciones que sean dirigidas por un jefe. Y hoy por hoy, así como existe esa división, valga la comparación, en el FBI del Procurador General con la Casa Blanca y otros entes, no tendríamos hoy los resultados que en su momento se dieron en el caso Watergate, por ejemplo. Si no hubiera habido esa independencia de un órgano de investigación como en aquel entonces y como ese país lo tiene, no tendríamos nosotros la oportunidad de llevar a la investigación a cualquier servidor público. La intención de la Fiscalía Anticorrupción, en mi visión, no es buscar un justiciero, no es convertirse en un superhéroe, sino en sentar las bases del Estado de Derecho y darnos cuenta que la falta de cultura de la legalidad, la falta de la cultura de la denuncia y la falta del cumplimiento de las leyes en nuestro país nos agravia a todos, principalmente nuestro prestigio internacional. También, por supuesto, ahuyenta las inversiones, por supuesto, va de la mano con el incremento de la criminalidad, la falta de políticas públicas relacionadas con la política criminal que tienen que ver con la falta de presupuesto. Por ejemplo, ahora con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál es una de las primeras crisis que tienes o de las principales crisis que tienen las procuradurías? Falta de capacitación y falta de presupuesto. Y en virtud de ello no tienen buenas investigaciones. Y van de la mano también con un tema de impunidad y también de corrupción. Es decir, nos encontramos en un entramado
que tiene que ver con financiamiento, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con eficacia y que tiene que ver con voluntad política y con ganas de hacer las cosas. Ricardo, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema Muchas para que gracias. nos hables de las propuestas que tú planteas como un candidato a la Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en las pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción con Ricardo Peralta Saucedo, quien es uno de los candidatos para la Fiscalía. Ricardo, ¿qué quiere decir que seas el candidato de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuál es la importancia que tiene esto para ti como candidato? Y también un poquito que nos platiques cómo es que nace tu interés por cubrir esta función. Es una enorme responsabilidad porque el hecho de haber sido propuesto por la Universidad Nacional a través de la Facultad de Derecho al Senado de la República, la UNAM, como todos sabemos, es una de las instituciones que ha conservado y ha fortalecido esa valía moral en nuestro país a nivel internacional. Incluso es reconocida como de las mejores universidades y, por supuesto, nuestra Facultad de Derecho cada vez más sube en el ranking de las mejores escuelas de derecho del mundo. Entonces es una enorme responsabilidad ser el representante de esta institución a ese importante cargo. Y no solamente es un orgullo de mi parte, traigo el peso de una institución y por ende, en caso de que fuera yo elegido por el Senado de la República, no tendría más que hacer que cumplir con el encargo, hacer valer mi orgullo universitario, mi orgullo nacional como mexicano y darnos cuenta que hoy por hoy, si no se saca adelante esta lucha anticorrupción en este primer saque, por llamarle de alguna forma, con la oportunidad de estar en la Fiscalía Anticorrupción, va a ser una frustración más a nuestra larga lista de frustraciones nacionales que tenemos y México no está para más curvas de aprendizaje. En una posición de esta naturaleza se tiene que llegar a dar resultados. Tenemos que iniciar un proceso en nuestro país de cambio de paradigma y también un cambio de conciencia, donde ya las nuevas generaciones crezcan de manera distinta a la que crecimos nosotros, con una costumbre que es actuar con corrupción. Hoy los niños que tienen 11, 12 años de edad, ya ven a la corrupción como una conducta denigrante. Ya no lo ven como una conducta graciosa, una forma fácil de actuar de la sociedad mexicana. Y así tenemos que ir creciendo como país. Los que ya tenemos cierta edad y tenemos cierto tiempo andado en nuestro país y en nuestra vida profesional, no podemos dejar de aceptar que sí, efectivamente, vivimos en un mundo nacional en todas las actividades cotidianas donde estamos absolutamente inundados de corrupción. Desde la pequeña corrupción, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, con el agente de tránsito, Sí. hasta los enormes delitos que se cometen con no solamente metiendo la mano al erario, sino los grandes negocios, las grandes comisiones para bajar recursos, etcétera, etcétera. Todos los conocemos. Entonces, yo creo que la labor de ese primer fiscal anticorrupción no debe de ser una labor política, bajo ninguna circunstancia. Lo hemos visto, lo vimos ahora a últimas fechas, la salida del último fiscal de delitos electorales, cómo se polarizó el Senado de la República y el país entero volcado en un escándalo político, cuando estamos hablando de un tema de justicia, estamos hablando de investigación de delitos, especializados, claro, pero de investigación de delitos.
el fiscal no debe de convertirse en parte de una frívola campaña de publicidad. No está en campaña el fiscal anticorrupción ni el fiscal de delitos electorales. Ningún fiscal, nadie que se dedica a perseguir delitos debe de encontrarse en una especie de campaña electoral. De ninguna manera, no puede ser un instrumento político. Debe de tomar con mucha responsabilidad y seriedad la encomienda. Al momento de que se protesta un cargo público, te conviertes al escrutinio público. Todo lo que hagas, tienes que dar no solamente resultados, sino tienes que transparentar tu actuar. Tienes que transparentar y dar resultados de lo que te están encargando en ese preciso momento. Pero bajo ninguna circunstancia violentar el sigilo de una investigación. La violentación a esta norma no solamente afecta a la institución, y esa es otra de las partes muy importantes. No se debe de personalizar un cargo público. Representas una institución, no solamente de quien te propone, sino estando en ese cargo, representas una institución y es una institución pública, agravia a la sociedad entera. Por eso he dicho en muchas ocasiones que estando en un cargo de esa naturaleza, no debe de existir bajo ninguna circunstancia ningún acto de protagonismo, sino y simplemente convertirte casi en un fiscal anónimo y que solamente los resultados hablen por ti. Entonces, esta oportunidad donde en mi caso se me propone esta Fiscalía Anticorrupción es para llegar a dar propuestas, no solamente sentarse a trabajar, sino innovar dentro de todo lo legalmente posible para que esa fiscalía, la primera Fiscalía Anticorrupción, con todo el derecho comparado que tenemos a nivel mundial, con toda la posibilidad de hacerlo en nuestro país y con todas esas propuestas legislativas, en muy poco tiempo se comiencen a ver resultados. Tengo 21 propuestas. Tengo 21 propuestas que hice, que están en mi página de internet, que es ricardoperalta.mx, que las señalé en mi comparecencia al Senado de la República, porque no es solamente llegar a criticar acerca de nuestro sistema de procuración de justicia, que por cierto se presentó en últimos días un análisis muy interesante por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del CIDE y por supuesto con la participación del INACIPE, un análisis muy interesante del nuevo modelo de procuración de justicia. Se hizo a nivel nacional. Este nuevo modelo impacta, por supuesto, también en estas propuestas, porque de ese modelo y de ese encuentro que se tuvo con académicos, con instituciones públicas de educación superior, con legisladores, con operadores del sistema, que eso es muy importante, salieron una serie de conclusiones muy interesantes para comenzar a fincar las bases de lo que puede ser la Fiscalía General de la República y que también pueden fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción. Una de ellas muy importante de estas propuestas que te comento y que le comento al auditorio, señalé al Senado de la República para la Fiscalía Anticorrupción, una de ellas tiene que ver con crear una fiscalía autosustentable y autosostenible. Es decir, la aplicación de la ley de extinción de dominio a los activos que eventualmente se aseguren a las personas que hayan sido investigadas y eventualmente sancionadas por la comisión de este tipo de delitos. Es decir, hay una cantidad de activos, como lo hemos visto, no solamente de cuentas bancarias, sino de bienes inmuebles y de dinero incluso en efectivo que se ha asegurado, que pueden ser perfectamente bien utilizadas para que esta Fiscalía Anticorrupción en su momento deje de percibir dinero del presupuesto. Pero esto ya existe, ¿no? O sea, no como dirigido hacia la Fiscalía Anticorrupción, pero ya existe la extinción de dominio en nuestro país, ¿no? ¿Y cómo se ha estado dando? Bueno, es un porcentaje bajísimo de instituciones que han empleado esta legislación de la ley de extinción de dominio, pero la intención de esta propuesta es que se haga más dinámico, más efectivo y que esta extinción de dominio sea en favor de la Federación para dejar de obtener ese financiamiento público y que sea en virtud de resultados. Imagínense ustedes que la Fiscalía Anticorrupción el día de mañana tenga la posibilidad de asegurar tantos bienes inmuebles que no solamente pudiera estar sobrándole presupuesto, sí, claro, sino que ese presupuesto pueda ser utilizado para uno de los temas más importantes y donde tenemos una deuda histórica que tiene que ver con la educación, con el fomento de la cultura, con el apoyo a víctimas, con la capacitación de servidores públicos, con la capacitación de abogados postulantes, por supuesto el apoyo
a niños en condición de calle, etcétera. Obviamente el fomento del deporte, tantos temas que son tan importantes para el desarrollo integral de un país y eventualmente también pues aportar a que ese gran hueco de desigualdad que tenemos en el país, que es uno de los principales motivos de la corrupción, la desigualdad, cada vez sea menor. Y en su momento, pues obviamente esa desigualdad contribuya a que los índices de percepción de la impunidad y la corrupción también cada vez sean menores. Esa es una de ellas. Tenemos 21 propuestas muy interesantes que por supuesto podríamos platicar cada una de ellas. Si te parece, no creo que nos dé tiempo de platicar las 21, pero bueno, esta que mencionas de la autosustentabilidad de la Fiscalía me parece una gran propuesta. Y pues, pero me gustaría que habláramos de un par de propuestas más. Hablas del fortalecimiento permanente a las auditorías. Esta propuesta yo la separé porque también me gustaría que nos hablaras de quién depende, un poquito cuáles son las funciones de cada una de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es la función de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuál es la facultad de la Secretaría de la Función Pública? Podría parecer que se duplican funciones. Tú hablas de fortalecer las auditorías, ¿no? Un fortalecimiento permanente. ¿A qué nos referimos y a quién le tocaría? ¿Le toca a la Auditoría Superior, le toca a la Función Pública o le tocaría a la Fiscalía Anticorrupción? No, las auditorías son una facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Y hay una novedad también legislativa porque la Auditoría Superior de la Federación puede realizar auditorías en tiempo real. Es decir, no tienen que esperar a que acabe la cuenta pública, el año de esa cuenta pública, de ese gasto público, para iniciar esas auditorías. Lo pueden hacer en tiempo real y tener esos resultados aún cuando los responsables de la administración están en funciones. Okay. Porque ¿qué es lo que nos venía ocurriendo? Que una vez que concluían las administraciones estatales, municipales, etcétera, que tenían recursos federales, ya no estaban en el cargo, se daban cuenta del desvío de estos recursos públicos cuando estas personas, bueno, ya no solamente no estaban en el cargo, sino incluso ya no estaban en el país. Sí, que es lo que estamos viendo recientemente, ¿no? Que es justo un día después de que dejan su cargo que se busca, ¿no? Este fortalecimiento al que yo me refiero tiene que ser también integral. Estas auditorías deben de tener una visión de carácter y de corte acusatorio desde el punto de vista penal, es decir, no solamente la parte administrativa del resultado de esa auditoría, sino encaminarlas a lo que podría ser eventualmente una acusación de corte penal. Ir instruyendo a estos peritos, estos contadores públicos que realizan estas auditorías, para que este propio dictamen de esa auditoría se convierta ya en un dictamen de carácter pericial. Ese fortalecimiento es al que yo me refiero. ¿Por qué? Porque nos estamos ahorrando tiempo en lo que viene una acusación de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto hay 700 denuncias presentadas por la auditoría que siguen pendientes, precisamente por la falta de estos elementos técnicos que deberían de prepararse desde que se inicia una auditoría. A eso me refiero al fortalecimiento. La Secretaría de la Función Pública tiene una actividad distinta. La Secretaría de la Función Pública persigue las conductas de las faltas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, directamente contra el servidor público que comete faltas no graves. Okay. Porque las faltas graves, en este caso la sección tercera que se piensa nombrar con la integración de esos 18 magistrados, atenderá las faltas graves de los servidores públicos, que cualquiera de ellas eventualmente con esa conducta se pueden considerar de carácter delictivo, es decir, que tengan una conducta penal también. Sin embargo, van de la mano. Por eso hablaba yo de la integración armónica de cada una de estas instituciones. Cada una de ellas ya hace estas funciones, pero se integran todas en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el diseño de políticas públicas relacionado con las mismas funciones. Ahora que hablabas de fortalecer las auditorías en tiempo real, también va de la mano otra de tus propuestas, que es fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para abreviar los trabajos de la auditoría y la supervisión. Creo que es muy importante el uso de las TICs para esta labor. Quisiera que me platicaras un poquito más como hacia dónde va esta propuesta y también, pues relacionado con los TICs, es ¿qué opinas de que se hagan denuncias de corrupción a través de redes sociales? Importantísimo. No podemos visualizar una lucha anticorrupción si no va acompañado de la tecnología de la información y la comunicación. Y no solamente la lucha anticorrupción, la propia procuración de justicia
la tenemos que eficientar, la tenemos que modernizar. Tenemos que acabar con ese viejo sistema tradicional de procuración de justicia que hemos tenido. Y hoy todos los elementos tecnológicos que tengamos para conocer historias, hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, los debemos de conocer porque todos sirven para la investigación. Para la integración de una carpeta de investigación nos podemos allegar de las tecnologías, de la información, no solamente en las redes sociales. Hoy por hoy nos sabemos mucho antes que los medios de comunicación a través de las redes sociales de algún acontecimiento de carácter delictivo. Estamos viendo incluso no solamente asaltos en la vía pública, sino los escándalos internacionales de corrupción los conocemos primero por las redes sociales. Entonces el uso de estas tecnologías que ya se hacen a nivel internacional para poder detectar, por ejemplo, cómo se está gastando el presupuesto público en un estado de la República, a nivel federal también, cómo se están otorgando las licitaciones, cómo se están otorgando las asignaciones directas y por qué. No solamente es suficiente hacerlo en vivo por internet, sino crear los mecanismos suficientes para que no haya forma de realizar actos de corrupción. Es también un tanto cuanto idealista pensar que la corrupción va a acabar con la creación de la Fiscalía Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. No solamente es idealista, es falso. Sin embargo, todos los diques que podamos tener para que cada vez sea más difícil cometer un acto de corrupción son bienvenidos, pero principalmente con el uso de la tecnología. Hablabas de cómo hay que vigilar más el tipo de contrataciones, el uso del presupuesto de las instituciones. Esa es otra de tus propuestas. Yo que he trabajado en instituciones del gobierno federal, te puedo decir que considero que no es ni sencillo ni rápido hacer contrataciones para cualquier tipo de situaciones. ¿Cómo hacerlo más transparente? ¿Cómo hacerlo más vigilado sin hacerlo más burocrático también, ¿no? ¿Cómo podría ser esta situación, las contrataciones? El gran ejemplo, como ya lo decía, tiene que ver, por ejemplo, con el Comité de Participación Ciudadana. El hecho de que haya ciudadanos participando en el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una figura replicable a manera de espejo en cada una de las actividades de gobierno que tengamos, sobre todo donde se manejan recursos públicos. En el tema de asignación de obra, las asignaciones directas, las licitaciones, sí o sí debe de participar la sociedad civil como observadores. Insisto, cada vez que tengamos más diques, sin hacerlo burocrático ni lento, que parece que es un sinónimo, cada vez que tengamos más ojos y más oídos que estén atentos a la función pública, por eso hablaba yo del escrutinio público. No hay nada que esconder. Si la actividad pública es cada vez más transparente y cada vez más es menos necesario pedir información cuando esta tendría que ser absolutamente transparente. La rendición de cuentas es una obligación por ley. Si hoy hacemos que la sociedad civil participe de la toma de decisiones real, por supuesto que los índices también de percepción de corrupción van a disminuir. Es decir, lo que yo propongo es integrar a los ciudadanos en los comités de compras de todas las instituciones públicas. Una vez que participen los ciudadanos, va a ser muy difícil que a un servidor público le sea tan sencillo cometer un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque va a tener al lado ciudadanos. Por supuesto, tienen que ser ciudadanos honorables, sí, claro, y que sea complicado que puedan ser cooptados también por la mano, a veces atractiva para muchos, por la mano de la corrupción. Y bueno, cada vez se puede ver que la ciudadanía sí está interesada en participar como observadores, pero activamente en las decisiones del Estado. O sea, sí están interesados. Así es. Yo creo que te voy a decir algo. El hecho de que participe la ciudadanía no significa que se estén brincando las instituciones. Es una forma de legitimar las decisiones de las instituciones de gobierno. Al gobierno le conviene que los ciudadanos participen. A los ciudadanos le conviene que el gobierno los integre en la toma de decisiones. Porque si se toma una buena o mala decisión, fue decisión de todos, no solamente de una parte. Es muy importante, es un tema de supervivencia dentro de una sociedad en la que estamos con una grave crisis de credibilidad y una grave crisis de líderes. Hoy, más que nunca, tenemos que recuperar esa credibilidad en las instituciones
y en los operadores de estas instituciones. ¿Cómo lo vamos a lograr? De la mano de la sociedad civil también. Ricardo, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con el tema. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial del día de hoy, que estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción con Ricardo Peralta, quien es uno de los candidatos para fiscal. Ricardo, ¿te parece bien si continuamos hablando de algunas de las propuestas Claro que sí. que haces para la Fiscalía Anticorrupción? Hablas de la creación de áreas especializadas en materia de prevención del lavado de dinero. Platícanos un poquito más de esta propuesta que haces. El dinero siempre va a dejar huella. Aún el dinero en efectivo alguna vez pasó por el sistema financiero. La propuesta que yo hago es tener al interior de la Fiscalía Anticorrupción una unidad de prevención del lavado de dinero con expertos en esa área de lavado de dinero, porque cuando se emplea, como lo sabemos, recursos públicos o dinero de origen ilícito que ha contribuido a la promoción de actos de corrupción, el dinero sale de nuestras fronteras y se va a paraísos fiscales. Y es ahí donde se pierde la ruta del dinero. Entonces tenemos que tener una forma de articular la información de dónde viene el dinero y hacia dónde va y ligarlo precisamente con esos convenios internacionales que tenemos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de lo cual México es parte, al igual dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas, también México es parte de estos tratados internacionales de lucha contra la corrupción. De hecho, el Sistema Nacional Anticorrupción forma parte de uno de los compromisos que México tuvo suscrito precisamente a nivel internacional para el cumplimiento de estas normas internacionales de lucha contra la corrupción. Hay que resaltar algo muy importante. En los últimos escándalos internacionales de corrupción, donde se involucra también a México, son 12 países en su totalidad. Y estoy hablando del caso Odebrecht. El armonizar estas investigaciones a nivel internacional con la colaboración premiada, por ejemplo, que se hace en Brasil, donde se está sabiendo la colaboración de algunos servidores públicos, no solamente a nivel internacional, sino servidores públicos mexicanos. Es importante clarificar lo siguiente. El hecho de que en algún otro país se señale la responsabilidad de mexicanos en la comisión de algún delito, no los hace responsables. Nosotros tenemos que velar por la presunción de inocencia. Tenemos que hacer una investigación interna también. Sí, y por encima de todo, vigilar el Estado de Derecho, pero primordialmente el debido proceso. Todas las personas en nuestro país, aún siendo acusadas de delitos de esta naturaleza, merecen la protección de nuestra Constitución y se les deben de respetar los derechos humanos. Esa parte, la profesionalización en investigación de delitos de corrupción, no deben de confundirse con un tema de venganza. Es aceptable y justificable en algunos casos el hartazgo social que tiene la sociedad mexicana en los temas de corrupción. Sin embargo, hay que hacerle ver a la gente que toda investigación del delito que sea merece el cumplimiento irrestricto de la Constitución. El nuevo sistema de justicia penal así nos lo señala, y hoy por hoy la protección de los derechos humanos a nivel internacional, no solamente en estos delitos, sino en todos, debe de ser el punto primordial para el inicio de una investigación de esta naturaleza. Por ello es que
nuestro país, preocupado por esta situación, las organizaciones de la sociedad civil son las que impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que las organizaciones de la sociedad civil fueron los iniciadores de este proceso con la iniciativa 3 de 3, que no es otra cosa más que la Declaración Patrimonial de Servidores Públicos, donde ahora se adosa con una presentación de intereses, de conflicto de intereses, ¿no? Es correcto. De intereses y, por supuesto, de conflicto de intereses, y la fiscal, aparte de la declaración patrimonial. Esto dio el nacimiento a estas 7 leyes, que eventualmente también integró estas 7 instituciones que ya comentamos. Y hoy tenemos este gran sistema nacional anticorrupción. Yo creo que no se debe soslayar el esfuerzo de la sociedad civil, pero también hay que reconocer el interés y también el esfuerzo que hizo el Senado de la República y también la Cámara de Diputados en la creación de este sistema. Por ello es que no podemos llegar al final del sexenio sin tenerlo absolutamente integrado, porque entonces sí pudiera parecer una simulación. Y bajo ninguna circunstancia estoy prácticamente seguro de que van a dejar pasar esa oportunidad histórica esta legislatura, de que quede completamente conformado el Sistema Nacional Anticorrupción con el nombramiento del fiscal y de los magistrados. Y por supuesto, seguramente el próximo año, la integración ya de esa Fiscalía General de la República tan esperada por todo el país. Ricardo, estabas hablando del debido proceso, ¿no? De respetar los derechos de todos los mexicanos, también ante acusaciones de delitos de corrupción. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que estamos viendo con los grandes casos de corrupción es se aplica la prisión preventiva porque, como lo hemos dicho, muchas veces al terminar el encargo que tienen en el puesto público, pues no los vuelves a encontrar. O sea, ¿qué opinas del uso de la prisión preventiva en casos de corrupción? También habrá que hablar de niveles de casos de corrupción. Sí, el capítulo 10 del Código Penal, recién reformado, donde establece precisamente las conductas relacionadas con hechos de corrupción, en todos los casos merece prisión preventiva. Sin embargo, no es prisión preventiva oficiosa. Aquí tiene que ver un tema muy importante, que es la investigación y la argumentación de los ministerios públicos. Si el Ministerio Público establece en las justificaciones hacia el juez que una persona que es señalada en una investigación como responsable en la comisión de un delito relacionado con conductas de corrupción y establece, por decir algo, una justificación como la sustracción de la acción de la justicia, y el juez, analizando ese argumento jurídico que haga el fiscal, los ministerios públicos, además de otras periciales que eventualmente puedan fortalecer ese argumento, puede otorgar también, en este caso, la prevención preventiva para los casos de corrupción. Yo no estoy de acuerdo en que se aumenten el número del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que tenemos que ir al contrario. Entre más asuntos podamos resolver a través de los mecanismos que hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales establece para resolver conflictos, por supuesto que lo tenemos que ocupar, incluso para estos temas de corrupción. Estos criterios de oportunidad a través de estos acuerdos reparatorios que establece la propia ley, lo hemos visto en el caso de Javier Duarte. Estas 500 empresas que se utilizaron, empresas fantasmas que se utilizaron para desviar recursos públicos, han devuelto estas cantidades de dinero apegadas precisamente a ese principio legal. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente bien aquí. La gente busca sed de justicia y ver a las personas tras las rejas. Sin embargo, tenemos que verlo desde el punto de vista restaurativo. Necesitamos recuperar los activos. ¿De qué nos sirve tener a servidores públicos o a particulares tras las rejas si no estamos recuperando lo agraviado, que es el lucro que obtuvieron precisamente por la comisión de esas conductas? Yo creo que tenemos que irnos primero por esa justicia restaurativa, recuperar esos activos para el Estado mexicano, son del Estado mexicano, son de los mexicanos, y eventualmente si ellos cometieron una conducta relacionada con este tema y merecen prisión preventiva, acreditarles la comisión de esa conducta, y si merecen una prisión preventiva, hacer lo necesario para que ellos también purguen una sentencia que eventualmente un juez emita. Ricardo, ¿todos los actos de corrupción son delitos? Los actos de corrupción son delitos y están contemplados en el Código Penal. Hay conductas de corrupción relacionadas
con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos que no tienen que ver con la comisión de un delito. Es decir, estas conductas tienen estas dos vías, la parte administrativa y la parte penal. Solamente las que están contempladas en el capítulo 10 del Código Penal Federal son delitos. Y ahora con esta tendencia que estamos buscando de codificación a nivel nacional, es otro de los grandes retos que tenemos en el país. Es decir, unificar los criterios en la persecución de los delitos, en la punibilidad de los delitos, en los tipos penales. O sea, eso también va a ayudar a la función de la Fiscalía. Si tuviéramos un solo código penal a nivel nacional sería fantástico, como hoy lo hacemos con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojalá algún día lleguemos a esta conclusión como juristas y como país, donde se unifiquen esos criterios y tengamos un solo código nacional, un código penal nacional sería extraordinario. Además de que estas conductas estarían tipificadas también a nivel nacional, las conductas de hechos de corrupción. Porque hoy por hoy, pues estas conductas existen en el Código Penal Federal y cada uno de los estados de la República las contempla de manera similar, pero debería de homologarse esa misma conducta con una misma punibilidad para que vaya en todo el país, no solamente estemos ordenados como estamos hoy a nivel procesal, sino también en la parte sustantiva. Ricardo, ya en un inicio, en el primer bloque, me hablabas de que no solo los actos de corrupción son cometidos por servidores públicos. ¿Qué es lo que buscaría la Fiscalía Anticorrupción o cuál sería, sus funciones para actos de corrupción cometidos por particulares? Dentro de las muchas funciones que tiene la Fiscalía Anticorrupción son las de prevenir el delito. Te quiero participar algo en la Facultad de Derecho. Actualmente se está impartiendo el primer diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción en una universidad pública de la importancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta parte es la más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. El diseño de políticas, ¿a través de qué? De la prevención. ¿Cómo se puede prevenir? En principio, educando. Una forma de hacerlo es a través de la colaboración de las instituciones públicas de educación superior, pero también hacia abajo, como lo mencionábamos hace un momento, en las preparatorias, las secundarias y la educación básica. Sin embargo, una de las funciones de la Fiscalía Anticorrupción no solamente es coadyuvar a que se hagan estas alianzas estratégicas para impartir cursos de capacitación, talleres, seminarios, etcétera, sino invitar a la sociedad civil, a la iniciativa privada, a que estas políticas públicas también sean compartidas en sus centros de trabajo. Hoy las áreas de compras de las empresas, las áreas de adquisiciones de las empresas, los comités de créditos de las empresas que se dedican a hacer negocios con el gobierno, tienen una partida especial, un porcentaje especial dentro del presupuesto para otorgarlo a las dádivas. Y es importante concientizarlos que eso es un delito. Y es en el mejor de los casos que tengan contemplado esto, pero lo que pasa muchas veces es que te venden los productos a precios duplicados o triplicados. Así es, y esto pues va con la lógica de obtener un lucro indebido. En la gran mayoría de los casos, estas empresas saben que para poder hacer o cumplir su objeto social, deben de tener un presupuesto extra, porque lo tienen que dar a alguna parte o algún personaje dentro del servicio público que le va a otorgar una concesión, que le va a otorgar una licitación o que le va a dar una asignación directa. Por eso es tan importante que la iniciativa privada se involucre dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hoy también, como ya lo insistíamos, tienen responsabilidad no solamente administrativa, sino también penal. Y la Fiscalía Anticorrupción tiene las facultades para investigar a cualquier persona, sea del servicio público o trabaje en la iniciativa privada o cualquier particular que de una u otra forma participe en la comisión de un delito de hechos de corrupción. Me gustaría hablar de otra de las propuestas, ya no nos va a dar tiempo de hablar de más, pero bueno, una propuesta más que hablas de políticas de selección y contratación de personal. Este es otro de los puntos relacionados con corrupción que me gustaría que tocáramos rápidamente. Claro. Obviamente, al ser una institución novedosa, la Fiscalía Anticorrupción radica en la confianza de los que la integren, la eficacia de sus resultados. Entonces, he propuesto que no solamente los servidores públicos que actualmente están en la Procuraduría, que por supuesto hay muchos y muy valiosos, y estoy hablando de ministerios públicos, de policías federales, y también estoy hablando de peritos, que son muy valiosos, que se deben de tomar en cuenta para integrar a la Fiscalía Anticorrupción
Pero a partir de ahí, el reclutamiento y selección de nuevos servidores públicos debe de verse con microscopio, tiene que verse con lupa. Y no solamente tomando en cuenta los sistemas que hoy existen de confianza, de control de confianza para integrarse a la Procuraduría General de la República, sino que varias instituciones relacionadas con la seguridad de nuestro país, y estoy hablando de las fuerzas castrenses, estoy hablando de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, podamos allegarnos de sus sistemas de control de confianza para pasar por varios filtros y no solamente uno, si no seríamos una suerte de juez y parte. Claro. Si solamente utilizamos el área de control de confianza de la Procuraduría General de la República, no digo que esté mal, sino que para fortalecer todavía más la credibilidad de quienes forman parte de esa fiscalía, que pasen por diversos filtros. Es decir, los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción debe de ser una de las instituciones ejemplares del país, para que todas las instituciones del país relacionadas con la misma función y también las de seguridad pública y de investigación criminal se sometan a la misma radiografía personal y profesional de los que van a servir nada más y nada menos a la justicia de nuestro país. Entonces, una de las propuestas tiene que ver con ello también. No solamente una institución, sino varias instituciones participen en el control y confianza de estos servidores públicos que van a formar parte de la Fiscalía Anticorrupción. Ricardo, para terminar, me gustaría hacerte a modo de pregunta una de las frases que pues encabeza el trabajo que estás realizando, que es creer en México, creer en otro México es posible. ¿Es posible? Es muy posible. México es una nación que tiene litorales envidiables. Tiene una fortaleza a través de su juventud, que lo vimos este pasado 19 de septiembre, que nos animó y nos despertó de nueva cuenta la solidaridad que tenemos como mexicanos. México tiene una riqueza cultural como ningún otro pueblo del mundo. México tiene una riqueza natural. Vaya, México está lleno de cultura, de educación y de ganas de cambiar. Hoy más que nunca esa efervescencia social por participar en las decisiones del país, como nunca la habíamos visto en las últimas décadas. México puede cambiar, México puede hacerse un país correcto, no corrupto, como hoy lo percibimos. Sin embargo, se requiere que esta solidaridad que despertó hace unos meses en nuestro país no baje de nivel, que no nos volvamos a unir en virtud de la tragedia, sino que mantengamos ese interés en cambiar nuestras instituciones y nos demos cuenta que la decisión personal de realizar un acto incorrecto impacta en la colectividad, no solamente impacta hacia una sola persona. Tener los pies en la tierra y darnos cuenta que lo que enseñemos a nuestros hijos, que lo que enseñemos a nuestros compañeros de trabajo, una conducta inadecuada se aprende, pero también una conducta correcta también se aprende. Y tenemos que ir modificando la forma de hacer las cosas en nuestro país. Yo creo que es momento de darnos la oportunidad como mexicanos de darle un giro al prestigio de nuestra nacionalidad y que nos vean a nuestro país como un México de instituciones, con un México en el que se puede confiar, porque se está desprestigiando nuestra nacionalidad. Somos mexicanos de mucho trabajo, de mucha creación, de mucha inteligencia. Esos somos los mexicanos. No somos los mexicanos corruptos, los mexicanos flojos que nos ven en el extranjero. Y eso no solamente debe de quedar en el discurso, tiene que estar establecido en los hechos. Pues Ricardo Parata, muchísimas gracias por haber venido al programa y hablarnos de tus propuestas. Gracias, Luz María. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a acompañarnos la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.